Mercosur y la Unión Europea cerraron el acuerdo de libre comercio que se viene negociando desde hace varias décadas y que va a generar un mercado de 700 millones de personas. Al cierre de la cumbre número 65 del bloque regional sudamericano, con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quedó aprobado el texto que ahora deberá ser refrendado por los respectivos parlamentos. La puesta en marcha del acuerdo va a demandar al menos un año y medio. En su última cumbre como presidente, Luis Lacalle Pou destacó que el acuerdo no es una solución a todos los problemas comerciales, pero significa una oportunidad para ampliar las posibilidades de desarrollo económico. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 23 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo cubierto, nuboso, precipitaciones, tormentas, nieblas, neblinas, vientos variables afirmándose del sector este entre 10 a 30 kilómetros por hora. Rachas fuertes asociadas a tormentas, dice Inumet, que anuncia una máxima de 25 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en Yaro, entre Canelones y Maldonado, hasta las 17 horas. Hay trabajo de hormigonado. Lorenzo Carnelli y Cebollatí hasta las 20 hay una filmación. Convención entre Canelones y Soriano, hay trabajo de hormigonado hasta las 15 y 30 horas. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. En la última participación de Lacalle Pou en el Mercosur, el presidente estuvo acompañado del mandatario electo Yamandu Orsi, a quien desafió a mejorar la inserción internacional del bloque. Dos académicos expertos en comercio internacional marcaron sus diferencias sobre los efectos en Uruguay de un posible acuerdo Mercosur-Unión Europea. La socióloga Rosario Aguirre, docente e investigadora de la Universidad de la República, dijo que en este gobierno el sistema de cuidados quedó en la congeladora no solo por los pocos recursos, sino por la poca comprensión de las personas que estuvieron a cargo. El director de promoción de la Intendencia de Cerro Largo, dirigente de la lista que encabeza el actual intendente José Yurramendi, fue detenido con whisky y cervezas de contrabando. Se suspendió la audiencia prevista para hoy por la mega causa de los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wailot, la desaparición de Manuel Liberoff y Washington Barrios y los secuestros de Gabriela Schroeder y sus hermanos. La próxima audiencia se realizará el lunes 16. Toda la atención centrada aquí en Uruguay por este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ha estado cubriendo toda la mañana nuestra periodista Juliana Perdomo, que tiene mucho para contarnos. ¿Cómo está, Juliana? Bienvenida, buen mediodía. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Con la foto oficial hace minutos se dio por finalizada la cumbre 65 del Mercosur, foto en la que participaron los jefes de Estado del Mercosur y el canciller de Brasil en representación del presidente Ignacio Lula da Silva, que se retiró antes por problemas de agenda. Un día histórico porque, como ustedes mencionaban en titulares, se concretó el acuerdo Unión Europea-Mercosur tras 25 años de negociación y pese a las reticencias del país francés. Según manifestaba la presidenta de la Comisión Europea, no solo estamos frente a un acuerdo técnico, sino también político que permite demostrar el apoyo mutuo de las democracias de los países de este bloque regional. El discurso que más llamó la atención y el que fue más polémico fue el discurso del presidente Javier Milei, que él hablaba de la necesidad de terminar con el Mercosur, hablaba de un bloque agotado. Él hacía mención a que los países que integran el bloque regional han quedado prisioneros en una pecera y el mandatario también opinaba que el acuerdo con la Unión Europea aún dista de ser una realidad, algo muy diferente a lo que mencionaban los restos de los mandatarios. Prometidos o no. La inercia y la conformidad no son una opción, porque el uso de todo instrumento siempre implica también el coste de oportunidad
de no utilizar otro. Los caminos que uno toma se evalúan buenos o malos también cotejando el valor de los caminos no tomados. En segundo lugar, significa también que no puede tener reglas y determinaciones estáticas. Si sus normas son perniciosas, tiene que ser posible cambiarlas en función de lo que necesitan los usuarios del instrumento, los países firmantes. Es decir, este instrumento debe ser blando y maleable, de lo contrario su propia rigidez lo termina quebrando. Por esto, en la presente hora regional, nuestra presidencia pro tempore estará caracterizada por recuperar este espíritu crítico, el espíritu de comprender el Mercosur como un instrumento perfectible, de no conformarnos con la inercia del statu quo y de hacer lo posible para mejorarlo. Creo que hablo por todos cuando digo que desde hace tiempo el Mercosur, tal como funciona hoy, nos trae más problemas que soluciones. Pero ahora voy a hablar por mí y por los 47 millones de argentinos, no como presidente pro tempore del bloque, sino como uno de sus integrantes. La Argentina ha sido destrozada por el chamanismo económico de nuestros predecesores. Miren cualquier serie histórica de Argentina. Tenemos el mismo PBI per cápita que en 2007. No generamos un solo puesto de trabajo en el sector privado hace 10 años y tenemos 10 veces más pobres que hace 50 años. Es decir, necesitamos crecer y esto es de manera urgente. Bueno, allí escuchaba la palabra del presidente de Argentina, Javier Milei. Ahora vamos a escuchar al presidente Luis Lacalle Pou, pero repasemos lo que fue la jornada de hoy, muy intensa, que comenzó a las 8 de la mañana con la llegada del mandatario uruguayo y del canciller Omar Paganini para recibir a los presidentes del bloque regional. El primero en llegar fue el de Brasil, Ignacio Lula da Silva, seguido del de Paraguay, Santiago Peña. Luego arribó aquí al edificio sede la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el último en llegar fue el presidente argentino, Javier Milei. Tras su arribo, mantuvieron una reunión de unos 30 minutos los presidentes para luego venir aquí, a donde estamos, al estrado de mis espaldas, y brindar una conferencia de prensa donde se anunció la concreción de este acuerdo. Si bien estaba previsto que hicieran uso de la palabra los 4 mandatarios, quien lideró la conferencia de prensa fue el uruguayo Luis Lacalle Pou, seguidamente de la presidenta de la Comisión Europea, y en una primera instancia estaba previsto que se aceptaran y se hiciera un intercambio con la prensa, pues luego se resolvió que no, a pedido, según trascendió, del presidente argentino y también del de Brasil. Pero vayamos al discurso del presidente en la conferencia de prensa y luego su intervención en la cumbre del Mercosur, porque él, si bien criticó la demora en estas negociaciones, instó a que los líderes del bloque regional dejen de lado los desacuerdos y en este caso se concentren en una mayor cooperación para que así pueda avanzar de forma más rápida esta negociación que se concretó en la jornada de hoy. Recordemos además que se hizo presente junto a la cumbre, al discurso de la cumbre del Mercosur, junto a Lacalle Pou, estuvo el electo Yamandu Orsi. En ese preciso momento, Lacalle Pou, a su intervención, mencionó las diferencias que mantiene su gobierno con el Frente Amplio, pero le habló a todos los uruguayos y pidió que el próximo gobierno encabezado por Orsi pueda concretar las negociaciones de un TLC con China. En un día de optimismo, en un día de que pasan las nubes y que el azul queda, pero siempre vienen otras nubes, por distintas razones. Dependerá el espíritu que cada uno tenga desde la presidencia, desde los equipos técnicos, la posibilidad que tengamos de avanzar. Este es un mensaje más de entrecasa, pero lo comparto con ustedes. Estoy convencido de que las sociedades crecen cuando el ser humano evoluciona. Y los países crecen cuando los gobiernos mejoran. Yo no sé si lo va a poder hacer el futuro presidente Yamandu Orsi. Desde mi partido político, desde mi coalición, desde pensamientos divergentes, diferencias y matices, lo único que puedo querer para mi país en este ámbito como en lo nacional
es que al presidente Orsi le vaya mucho mejor de lo que nos fue a nosotros. Muchas gracias. Ya vamos a volver con nuestra periodista Juliana Perdomo, pero también habló obviamente en ese marco de conferencia de prensa el presidente de Brasil, Lula da Silva, haciendo referencia a la importancia de este acuerdo. Las condiciones que heredamos eran inaceptables. Fue necesario incorporar al acuerdo temas de alta relevancia para el Mercosur. Hemos preservado nuestros intereses en compras públicas, lo que nos permitirá poder poner en marcha políticas públicas en áreas como salud, agricultura familiar y ciencia y tecnología. Hemos alargado el calendario de apertura de nuestro mercado automotor, resguardando la capacidad de fomento del sector industrial. Creamos mecanismos para evitar la retirada unilateral de las concesiones alcanzadas en la mesa de negociaciones. Estamos asegurando nuevos mercados para nuestras exportaciones y fortaleciendo los flujos de inversión. Tras 2 años de intensas negociaciones, tenemos hoy un texto moderno y equilibrado que reconoce las credenciales ambientales del Mercosur y subraya nuestro compromiso con los acuerdos de París. La realidad geopolítica y económica global nos muestra que la integración fortalece a nuestras sociedades, moderniza nuestras estructuras productivas y promueve nuestra inserción más competitiva en el mundo. Volvemos con nuestra periodista Juliana Perdomo, está con el ministro de Industria que está hablando hasta ahora, Omar Paganini. Y también, y esto para todos, para todas las partes, hay un mensaje geopolítico muy importante en la medida en que en el mundo estamos viendo cómo se fragmentan los bloques, cómo se entran en guerras comerciales y que al mismo tiempo Europa y el Mercosur logren este acuerdo, que es un acuerdo de justamente lo contrario, no fragmentar sino unir. Es una señal buena para el mundo, es una señal buena también que fortalece a nuestras regiones y que además pone en valor una tradición histórica de Europa y América del Sur. Están relacionados muy fuertemente por temas culturales, históricos, incluso familiares, y por el amor y la defensa de la democracia. Entonces es un jugador que se arma ahora en el mundo que es muy valioso en este contexto de desunión que estamos viendo en otras partes. Canciller, estamos en vivo para TV Ciudad. ¿Cómo tomó las declaraciones del presidente de Milei, que habló de un Mercosur agotado? Bueno, en realidad me gustaría no calificar los adjetivos, ¿verdad? Lo que sí dijo el presidente Milei es que el Mercosur se tiene que abrir al mundo y eso ha sido la posición uruguaya de los últimos 5 años. También hay que rescatar que el presidente Milei dijo que quería mantener el Mercosur y mejorarlo, y en la misma línea se expresaron los demás presidentes. O sea que yo creo que tenemos además sobre la mesa una realidad, que es que se logró un acuerdo de todos los países con el texto de la Unión Europea. Así que yo, más que centrarme en los temas negativos, me quiero centrar más en lo que es positivo, que es muy importante. ¿Este acuerdo ya quedó vigente o cómo es el proceso en ese año y medio que usted señalaba, canciller? Ahora se va a la revisión legal de todas las partes, a la aprobación por los órganos de la Unión Europea a nivel central, la Comisión, el Consejo, y en los países en paralelo a las aprobaciones cuando esté el texto depurado, digamos, que no es de fondo sino de forma. En unos meses se pasa a la firma y a la ratificación parlamentaria en cada país. En el caso de la Unión Europea, toda la parte comercial alcanza con la ratificación del Parlamento Europeo, de los órganos centrales de Bruselas, y hay otras partes del acuerdo que tienen que ver más con cooperación y con política, que sí van a aprobación por los distintos parlamentos y en algunos países van a ir más rápido que en otros. ¿En cuánto reduce la carga arancelaria para nuestro país? Bueno, eso depende, ahí el 70% de los productos que baja a cero la carga arancelaria. En las cuotas de carne también hay una reducción muy fuerte de la carga arancelaria y hay una ampliación de las cuotas de carne, de arroz y de otros productos. O sea que hay una mejora de acceso muy notoria para los productos uruguayos. Ahora el Mercosur debe iniciar camino con el TLC con China, como mencionaba la calle Pou. Bueno, eso dependerá de las próximas etapas que tome el Mercosur. Uruguay siempre quiso mejorar el acceso de los productos del Mercosur, que básicamente son agroindustriales, al mercado chino, que es uno de los más grandes demandantes, y eso requeriría un acuerdo, pero por supuesto que eso depende de las condiciones de cada uno de los países. ¿El acuerdo cambia la forma de producción hacia una producción más sostenible en la agricultura en Uruguay?
Yo pienso que no. Nosotros estuvimos haciendo una gira por Europa hace poco, mostrando cómo Uruguay cumple los estándares europeos, incluso mejor que los países europeos, tanto en la producción de carne como en la producción forestal y láctea. De manera que para Uruguay es más bien ponernos en valor y reconocernos como uno de los países que puede ser líder en términos de producción sostenible. Hubo un encuentro promovido por la FAO hace poco en Punta del Este, donde justamente ese fue el tema. Así que estamos confiados que en este mundo nos vamos a mover con mucha fluidez. Canciller, ¿va a empezar algún tipo de campaña para convencer a Francia? Tengo entendido que el presidente Santiago Peña va a Francia a reunirse con Macron para hablar del acuerdo. Sobre eso yo no quiero adelantar opinión. Que va a haber seguramente muchas tratativas, pero en realidad entendemos de que el problema es más bien de la Unión Europea, que tiene la potestad de tomar el acuerdo a nivel comercial en forma central en Bruselas. ¿Cómo continúa esta actividad? Luego de firmada este acuerdo aquí, ¿cómo continúa en el tratamiento tanto en el Mercosur como en la Unión Europea de lo que se firmó con el bloque regional? Como recién decía, y lamentablemente usted no estaba presente, ahora hay que hacer una revisión legal de detalle a nivel de las distintas partes, con el texto que además hay que traducirlo a 23 idiomas que son la Unión Europea. Se pasa la firma del tratado y después a la ratificación parlamentaria, que a nivel europeo, la parte económica, como decía yo, es a nivel de los órganos centrales de la Unión Europea, y a nivel de los países del Mercosur es en cada país del Mercosur. Estamos viendo allí entonces al canciller de la República, Omar Paganini, ministro de Relaciones Exteriores, haciendo una evaluación allí con nuestra periodista y con todos los colegas y las colegas a propósito de este acuerdo tan importante que se ha firmado hoy. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no es solo económico, sino también político, y es una de las alianzas más importantes del mundo, dijo. Este acuerdo no es solamente una oportunidad económica, es una necesidad política. Somos socios con mentalidades comunes, que tenemos raíces comunes, tenemos una historia entrelazada y una cultura entrelazada. Ambos creemos en la apertura y en la cooperación como verdaderos motores para el progreso y la prosperidad. Sé que soplan fuertes vientos en sentido contrario hacia el aislamiento y la fragmentación, pero este acuerdo es nuestra clara respuesta ante ello. Esto es una ganancia para Europa. 60.000 empresas están exportando actualmente al Mercosur. 30.000 son pequeñas y medianas empresas. Se benefician de aranceles reducidos, procesos aduaneros más sencillos y también acceso preferencial a algunas materias primas fundamentales. Y para nuestros productores agrícolas, los hemos escuchado, somos conscientes de sus preocupaciones, estamos actuando al respecto. Este acuerdo incluye salvaguardas robustas para protegerlos. En cuanto a las primeras repercusiones, Natalia Carrau, que es politóloga, además integrante de Redes Amigos de la Tierra, e Ignacio Bartesay, director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, expresaron diferencias sobre los efectos en Uruguay de este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bartesay dijo que sería claramente beneficioso y Carrau aseguró que podría perjudicar particularmente al sector lácteo. Es un sector que vende al mercado regional, específicamente a Brasil. Brasil es un primero o segundo socio comercial dependiendo del mes para Uruguay, y una de las cosas que coloca en ese producto son lácteos. La Unión Europea hace mucho tiempo que viene vendiendo, exportando los excedentes en el sector lácteo, a partir también de lo que ha sido la política agrícola común de la Unión Europea, que ha derivado en muchos subsidios para el sector, y algunos de ellos incluso en materia de precios. Si entran los productos lácteos y derivados a el mercado regional, específicamente a Brasil, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿qué implicará eso para el sector lácteo de nuestro país? Sí, estos impactos están, pero claro, tú para recibir tenés que dar. Entonces, si tú querías también abrir el mercado europeo a los lácteos nuestros, que son muy competitivos, vos también tenés que abrir el tuyo y competir. Entonces, es normal que ocurra. Las dos partes se protegieron en este sector. Hay obviamente algunas concesiones e indicaciones geográficas, pero que también contemplan las demandas que en su momento tuvo Uruguay y el Mercosur. Por lo tanto, yo te diría que
bueno, hay más para ganar que para perder. Resumiendo, el 70% de las exportaciones uruguayas a la Unión Europea pasan a tener arancel cero. Imagínate si hay uruguayas del Mercosur, mejor dicho. Entonces, sí que hay un beneficio concreto para la agroindustria, que es la que logra exportar a la Unión Europea. Podrían, a partir de la baja de aranceles, existir algunos nichos de mejoras para algunos productos que hoy no se están colocando. A poco de llegar a nuestro país, Lula da Silva visitó la chacra de José Mujica ayer para entregarle la máxima distinción institucional de Brasil, la Orden Nacional de la Cruz del Sur. Visiblemente emocionado, Lula dijo que Mujica es la persona más extraordinaria que conoció, a quien calificó de compañero. Mujica agradeció el reconocimiento y dijo: yo no soy hombre de premios ni de medallas, soy un hombre de pueblo. He hecho lo que he podido con mi pueblo y nada más, pero este es un amigo de muchos años, dijo Mujica. Todos os presidentes que eu conheci, que eu tive amizade e que convivi muitos anos, o Pepe Mujica é a pessoa mais extraordinária que eu conheci. Tú también. Parabéns. Es de lo mejor que he encontrado en esta sufrida nuestra América. Todavía tenemos enormes deudas sociales con los débiles de nuestra América. Ojalá pudiéramos un día pagarla con creces. Somos un continente rico con demasiado pueblo pobre. Ayuden, queridos compañeros de la comunicación, ayuden. Gracias, Lula. Gracias por tu vida. Y ojalá puedas vivir y repetir. El expresidente tuvo especiales palabras para su visitante. Gracias, Lula, por tu vida. Ojalá puedas vivir y repetir, decía recién, apoyado en un bastón que no dejó en ningún momento. El reconocimiento se sumó el presidente electo Yamandu Orsi, quien logró su segundo encuentro con Lula en menos de una semana. Orsi, recordemos, había viajado especialmente a Brasilia el viernes pasado para conversar con Lula sobre diversos temas que integran la agenda bilateral. Otros temas: el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, le tomó declaración al expresidente Mujica en su casa de Rincón del Cerro, en Montevideo. Percivale también le tomó declaración a la ex vicepresidenta Lucía Topolansky en el marco de la investigación vinculada al asesinato de 8 integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, desencadenado por los hechos ocurridos el 14 de abril de 1972. Ese día el MLN llevó adelante varios ataques en Montevideo, Canelones, San José. Asesinó a 4 personas señaladas como integrantes del llamado Escuadrón de la Muerte: el subcomisario Oscar Delega, el agente policial Carlos Leites, el capitán de corbeta Ernesto Moto y quien era en ese momento subsecretario de Educación y Cultura e interventor del Consejo de Educación Secundaria, Armando Acosta y Lara. En respuesta a ese ataque, las fuerzas de seguridad asesinaron en Montevideo a 8 personas vinculadas al MLN en Malvín, Buceo y Cerrito de la Victoria, aquí en Montevideo. En la calle Amazonas, 1440, mataron a Luis Martirena e Ivette Jiménez y capturaron a 2 tupamaros que estaban escondidos en un sobretecho, Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora. En la calle Pérez Gomar, 4392, mataron a Alberto Candán, Grajales, Armando Blanco Catraz y Gabriel Schroeder, y a un joven de 18 años, Horacio Rovira, que vivía allí. Además, en el Cerrito de la Victoria, murieron por este operativo Jorge Grob y Norma Paglián. El fiscal Percivale investiga ahora estos asesinatos a partir de la denuncia de familiares de las víctimas a manos de las fuerzas de seguridad. Es una causa que se enmarca en el nuevo Código del Proceso Penal y los crímenes son considerados de lesa humanidad. Mujica y Topolansky son 2 de las muchas personas interrogadas en la investigación que va a continuar. También en materia penal, en esta jornada se suspendió la audiencia por la megacausa de los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, la desaparición de Manuel Liberov, Washington Barrios y los secuestros de Gabriela Schroeder y sus hermanos, caso por el cual el fiscal Percivale imputó, recordemos, a los militares retirados José Arab, Jorge Pajarito Silveira y el ex policía Ricardo Molina.
Medina, perdón. Vamos a otros temas. Wilson da Rosa, director de promoción de la Intendencia de Cerro Largo, fue detenido con whisky y cerveza de contrabando cuando se trasladaba por la Ruta 8 entre Melo y Aceguá. Da Rosa integra la agrupación nacionalista liderada por el actual intendente José Yurramendi. Wilson da Rosa, quien fue alcalde de Tupambaé y es actual director de promoción y desarrollo de la Intendencia Arachana, fue detenido en la madrugada del miércoles junto a 2 hombres mientras se trasladaban por la Ruta 8 entre Melo y Aceguá en una camioneta Toyota de su propiedad, según informó La Voz de Melo. Fueron detenidos por la policía con 20 cajas de cerveza Corona, 31 fundas de latas de cerveza Corona, 8 cajas de whisky Johnny Walker etiqueta roja y 6 botellas de Johnny Walker etiqueta negra. El operativo fue realizado por investigaciones de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, que venía siguiendo la maniobra desde hace un tiempo. El jerarca estaba acompañado de 2 hombres, uno de 34 y otro de 48 años. Uno de los hombres declaró ser responsable del cargamento, pero la camioneta está a nombre de Da Rosa. El caso lo tiene la fiscal de Cerro Largo de segundo turno, Leticia Sequeira, quien dispuso la libertad de los investigados en calidad de emplazados mientras avanzan en varias diligencias para conocer el origen de la mercadería y cómo funcionaba la organización. Da Rosa, de 42 años, es productor agropecuario y dirigente de la lista 164 del Partido Nacional, agrupación que apoya al intendente José Yurramendi y al senador Sergio Botana. Sesionó este jueves en la sede del Frente Amplio la agrupación descentralizada de gobierno que tiene como objetivo coordinar acciones políticas entre los diferentes entes, donde la coalición de izquierda tiene representación. La senadora Silvia Nane, que coordina este grupo junto al director del INED, Pablo Caggiani, realizó una puesta a punto y también un diagnóstico de cada ente público que servirá de insumo para el periodo de transición. Tenemos dificultades en casi todos. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un poco de doble clic, digamos, en algunos de los entes, pero tenemos ejecuciones, no solamente presupuestales, sino ejecuciones de los planes que se habían propuesto en este periodo de gobierno, que por gestiones ineficientes han quedado acciones sin hacer, o ahora, al final del periodo, se toman acciones cuando ya prácticamente el plazo de ejecución es muy exiguo, no queda prácticamente nada de gestión. Evidentemente, además, son acciones que vienen impulsadas por planes de acción en políticas que ya prácticamente no hay tiempo para aplicarlas. Todos sabemos los problemas de ejecución presupuestal que hubo en INAU, devolviendo plata. Tenemos CAIF que tienen plantas adentro nada más. Tenemos, vos mencionaste, algunas cuestiones que tienen que ver con la ejecución de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en tanto las obras en algunos lugares del Ministerio de Transporte. La situación de ANCAP, que no es la mejor. La última reunión que habíamos tenido fue después de la rendición de cuentas, o sea, previo a la rendición de cuentas, después de la rendición de cuentas, para entender un poco cómo había quedado el margen presupuestal de cara a esta última ejecución. Y bueno, y ahora esta reunión que pretendió ser el puntapié inicial de la información que necesitamos para darle insumo, reitero, al Frente Amplio en esta etapa de transición. La socióloga Rosario Aguirre, que es además profesora emérita de la Universidad de la República, dijo que en este gobierno el sistema de cuidados quedó en la congeladora, no solo por los pocos recursos, sino por la poca comprensión de las personas que estaban a cargo. También dijo que es necesario revisar la ley y las poblaciones atendidas. Aguirre recientemente fue declarada ciudadana ilustre de Montevideo y es una de las pioneras en el trabajo sobre transformaciones familiares, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y las consecuencias a nivel de cuidados. Siempre hubo trabajo no remunerado, pero los cambios sociales actuales muestran que esto se ha agudizado y tiene consecuencias no queridas. Aguirre, que integra desde su fundación la Red Pro Cuidados, diferencia 3 etapas en la política pública de cuidados en Uruguay. Esa etapa fundacional, ¿verdad?, que tuvo escasos recursos por distintos motivos que ahora no hay tiempo de explicar. La segunda etapa con este gobierno, con el actual, que quedó un poco en la congeladora, también con pocos recursos y, entiendo yo, con poca comprensión
de las personas que estuvieron a cargo del Sistema Nacional Integrado de Cuidado de lo que era el sistema y se fueron ayornando y al final hay algunas iniciativas que hay que ver, que hay que evaluar y que se podrían potenciar. Pero yo considero que ahora, y lo considera la red, viene la tercera etapa del sistema que considero que la tenemos que revisar. Tenemos que revisar la ley, las poblaciones que son atendidas e incluso lo que tiene que ver con el diseño institucional del sistema, que consideramos que es adecuado, pero que habría que hacer algunos retoques. El presidente de Argentina, Javier Milei, va a disertar en algunos minutos en el almuerzo de ADM. Allí está nuestro compañero, nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, en minutos está previsto que llegue Javier Milei aquí al Hotel Radisson Victoria Plaza, donde será el expositor especial de este almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Bueno, llega a este lugar después de su participación en la cumbre de Mercosur. Contarte que especialmente aquí, bueno, enorme mayoría de presencia de empresarios y cargos gerenciales de empresas tanto uruguayas como argentinas, una sensible menor presencia de dirigentes políticos comparados con otros almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Está presente, por ejemplo, el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, electo también senador. Y bueno, digo, poca presencia de otros dirigentes políticos, sí fuerte presencia empresarial, muchísima gente interesada en escuchar lo que diga el presidente argentino Javier Milei en esta reunión. De seguro, en unos minutos, bueno, apenas comience su alocución, estaremos volviendo aquí desde el Hotel Radisson Victoria Plaza para escuchar al mandatario argentino. Muy bien, gracias, Eduardo. Nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 24 grados a esta hora aquí en Montevideo y las autoridades del Ministerio de Salud Pública entregaron a la Comisión de Salud del Senado el informe resumido del equipo interventor del CASMU, que también fue enviado a la Fiscalía tras la constatación de diversas irregularidades. El documento enumera justamente irregularidades vinculadas a la contratación de servicios, apartamientos de reglamentos, estatutos y recomendaciones financieras, así como gastos millonarios a largo plazo. El documento entregado a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, fue presentado por quienes estuvieron en intervención del CASMU desde el 27 de septiembre. En el mismo se enumeran varias irregularidades de la mutualista con desvíos de normas vigentes, incumplimientos estatutarios, con observaciones a las adquisiciones y los pagos que implican perjuicios para el CASMU, irregularidades en las contrataciones de servicios en áreas como recursos humanos, obras, limpieza, vehículos, donde hay un elevado número de contratos firmados por montos elevados y plazos de varios años que no fueron aprobados por el Consejo Directivo y tampoco informados. Los contratos fueron firmados por el gerente de logística, proyectos, inversiones y obras, a quien el Consejo Directivo le atribuyó poderes con amplias potestades para representar a la institución. Aparecen mencionadas adquisiciones que en varios casos son de funcionarios de la institución los encargados de adquirir a empresas de las que ellos mismos son representantes o directivos. También hay un elevado número de empresas tercerizadas contratadas para diferentes objetos cuyos socios, representantes y domicilios coinciden. Los interventores han sugerido suspender pagos a diferentes empresas hasta que no se aporte la documentación que los respalde. También el informe señala el contrato firmado con la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el que la institución se compromete a pagar $1 millón más 400.000 en canje de productos a cambio de la concesión de una licencia temporal de sus marcas. La suma debe ser abonada en un plazo máximo de 36 meses. El documento completo fue enviado a Fiscalía para investigar si hay hechos de apariencia delictiva.
Y la ministra de Salud Pública, Karina Rando, anunció que el gobierno mantendrá la intervención del CASMU, pero no desplazará a sus autoridades por entender que no existe riesgo inminente de quiebre financiero o asistencial. La jerarca dijo que la actual directiva del CASMU faltó a la verdad cuando manifestaron públicamente no haber recibido información sobre los resultados del informe del equipo interventor que fue entregado el miércoles al Parlamento. Eso no es verdad. Eso es faltar a la verdad. El CASMU, la institución CASMU y ANPP, tuvo acceso al informe hace más de un mes. Recordarán ustedes que nosotros fuimos al Parlamento y en ese momento, hace más de un mes, y en ese momento no entregamos el informe al Parlamento justamente porque nos habían pedido de CASMU darle vista al informe. Se le dio vista, CASMU se tomó los 10 días hábiles reglamentarios para contestarlas, hizo la contestación ante el informe y lo único que se hizo ayer fue llevar el informe que habían realizado los interventores, que CASMU ya lo conocía, que CASMU lo contestó, llevar la respuesta de CASMU y un resumen, porque es un informe extremadamente largo, no se podía leer el informe entero, se hizo un resumen. Lo único nuevo que hubo ayer fue un resumen de esos documentos que CASMU ya los tenía en su poder hacía más de un mes. La ministra Rando ratificó la existencia de diversas irregularidades administrativas, lo que motivó el envío del informe a la Fiscalía. Enfatizó, no obstante, que no hay riesgo de quiebre financiero o asistencial. No hemos encontrado razones que hagan pensar que en forma inminente y en forma a corto plazo vaya a haber un quiebre asistencial o un quiebre de la institución. Como eso no se pudo constatar, por eso es que no se hace el desplazamiento de autoridades, pero como hemos constatado irregularidades que son importantes, por eso también hemos decidido que la intervención debe seguir, porque debemos seguir atentos a que no aparezcan nuevos elementos para ver si hay que tomar otra decisión, ya sea nosotros o la administración entrante, que pensamos nosotros que también va a tener que seguir haciendo un control de la institución. Y desde la agrupación El CASMU que queremos van a pedir destituir a Raúl Rodríguez y a Andrea Sumar, según lo dijo Domingo Betarmelli. Otras irregularidades significativas en cuanto a autogestión y autonombrarse de propias empresas para contratos con el propio CASMU y donde ellos mismos se firmaban los contratos. ¿Qué esperan que pueda pasar? Por más que esto tiene una pata que está en la justicia, y escuchábamos recién a la ministra decir que, bueno, que no se desplaza autoridades por no existir determinados riesgos, pero ¿qué esperan que pueda suceder y qué van a hacer desde su agrupación? Bueno, a los pacientes en sí, la asistencia sigue siendo muy buena. El riesgo es si esta mayoría del Consejo Directivo sigue existiendo, si sigue estando, la situación ha sido llevada por ellos hacia este momento. Nosotros lo que pensamos, ayer se hizo una reunión de la agrupación y en donde se planteó hacer una denuncia a la Comisión Fiscal y donde se pide una nueva asamblea extraordinaria, resolutiva, para sustituir al doctor Raúl Rodríguez, a Ariosa y a la doctora Sumar. El sindicato de la bebida se declaró en conflicto y hará un paro de 24 horas el próximo lunes en rechazo al incumplimiento de un incremento salarial. El aumento fue fijado en los consejos de salarios y debió comenzar a aplicarse en el mes de julio. Se resolvió un paro de 24 horas para el lunes en las 4 empresas que integran el centro de fabricante del Uruguay, es decir, la Cámara de Industria, que son FNC, Coca-Cola, Salus y CCU, que representa las marcas de NIT Nativa, y en sus distribuidoras a nivel nacional. La patronal de la distribución no nos ha otorgado el aumento que está por consejo salario desde el 1 de julio, donde venimos negociando en el Ministerio, del 1.3%, y se nos quiere descontar el 0,8 a partir también del aumento que nos corresponde en enero. La medida no afecta a dependientes de la empresa Iforel, una empresa distribuidora en algunos departamentos que sí cumplió con el incremento salarial correspondiente del 1,3% y se podría extender en caso de no existir acuerdos. Se va a llegar a extender posiblemente en aquellos sectores que no lleguemos a acuerdo. Esperamos que las patronales reaccionen y nos citen rápidamente para
para arreglar este tema. Nosotros siempre evitamos entrar en conflicto en época de temporada, en el verano. Vamos a ir a otros temas. Se detectaron 210 nuevos casos de explotación sexual infantil y adolescente este año. Esto según cifras difundidas por el Instituto de Niños y Adolescentes del Uruguay. Esto implica un aumento del 24% con respecto al año pasado. Con motivo del Día contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que se conmemora el 7 de diciembre, el INAU divulgó las cifras de casos del 2024 en base a datos de Travesía, Gurises Unidos y ONG El Paso. Son 210 los casos nuevos y representan un aumento del 24% con respecto al año anterior. Se atendieron unas 456 situaciones durante el año. Las víctimas son en mayor medida niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años. Los casos de explotación sexual infantil y adolescente se pueden denunciar a la línea azul del INAU, cuyo número telefónico es *4141. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que la selección uruguaya del medio local venció 2-1 al equipo sub-20 de Gremio, reforzado con algunos mayores en un encuentro amistoso que se disputó en el estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera. El partido comenzó con los celestes, tratando de dominar, buscando por las bandas y queriendo adoptar un juego frontal. Los juveniles del equipo brasileño intentaron jugar de igual a igual, imprimieron velocidad al juego. La apertura del tanteador llegó a los 38 minutos con un centro de Leandro Sur desde la derecha que Bruno Damiani cabeció a la perfección para poner el 1-0. Después, ya en el tiempo adicional, los celestes concretaron el segundo gol. La jugada se dio tras un cambio de frente de Gonzalo Larrazábal, que Diego Romero remató al arco, y después de un desvío apareció Damiani de nuevo, que con otro cabezazo anotó el 2-0 con que se cerró la primera etapa. Los brasileños descontaron a los 85 minutos tras un centro a la pelota parada que conectó en Gabriel Pasos y que puso el definitivo 2-1 con que terminó el partido. En el plano local esta noche desde las 20:30 en el Estadio Centenario se disputa la final de la Copa Uruguay entre Nacional y Defensor Sporting. Los viernes son los días de la columna de información internacional. Hay muchísimo para compartir y de eso se va a encargar nuestro periodista Alejandro Gavar. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía. Hay muchísimas cosas y algunas se están produciendo aquí mismo, es decir, es el origen de muchísimas informaciones internacionales que están circulando por el mundo y que ustedes se imaginan tienen relación con la cumbre del Mercosur, con el acuerdo firmado. Bueno, todo eso está teniendo una repercusión impresionante a nivel mundial. Pero fue una semana muy cargada de acontecimientos, algunos de ellos sorpresivos y de los que no voy a hablar ahora, pero los voy a citar. Por ejemplo, el recrudecimiento de la guerra en Siria, de la guerra interna que tenía Siria, que se suma a la situación de Medio Oriente, donde el acuerdo de alto al fuego entre Líbano e Israel parece que no tiene mucho futuro. Se sigue bombardeando, por supuesto, la franja de Gaza con 40-50 muertos por día, y también ahora se suma este conflicto que recrudece con un grupo rebelde que intenta llegar a Damasco, que es un país supuestamente aliado tanto de Irán como de las fuerzas que hoy combate Israel. Por otra parte, también esta semana cayó el gobierno francés de Michel Barnier. El presidente francés Emmanuel Macron ahora está tratando de recomponer, a pesar de que existen incluso pedidos de que renuncie, un nuevo gobierno en medio, además de todo esto que le generó la aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque recordemos, Macron se oponía tenazmente a esa posibilidad. Pero nos vamos a detener en dos acontecimientos. Uno se desarrolló muy cerquita de aquí en Buenos Aires, tiene que ver con la CEPAC, que es concretamente una organización de ultraderecha que aglutina a todos los líderes de distintas partes del mundo y que tuvo, por supuesto, como figura central al presidente argentino Javier Milei, donde volvió con su clásica retórica de que en realidad era una gran oportunidad la que vivía el mundo con el triunfo de Donald Trump de poder avanzar
en el ataque a lo que él considera la agenda woke, que es una manera despectiva de hablar de los derechos de las personas de diversidad sexual, las mujeres, en fin, todo ese tipo de cosas que es una de las retóricas que está utilizando muchísimo la ultraderecha, pero además tuvo la presencia de notorias figuras, aunque algunas fallaron, por distintos motivos. Estados Unidos estuvo representado por Lara Trump, la nuera del presidente electo Donald Trump, que mandó saludos. El líder de Vox, España, Santiago Abascal, sí estuvo en Buenos Aires y dijo que era una gran oportunidad para el mundo que hayan ganado Trump y Milei sus respectivas elecciones para hacer frente al socialismo y a lo que entienden es una agenda que atenta contra la realidad, según dijo el líder de Vox en Buenos Aires. También hubo un mensaje de Jair Bolsonaro, que no pudo estar porque tiene restricciones de salir del país por todas las causas que tiene encima, donde dijo que es víctima de una persecución política. Recordemos que está acusado ahora de estar detrás no solamente del golpe de Estado contra Lula da Silva en su momento, sino del asesinato del propio Lula y de otras figuras del gobierno brasileño, pero sí estuvo su hijo Eduardo Bolsonaro, quien pidió por las personas que se fugaron de Brasil cuando estaban justamente investigadas y con pulseras electrónicas por su participación en los actos de enero del 2023 en el asalto a Planalto y se fugaron a la Argentina. Bueno, le pidió al gobierno argentino que le dé asilo a estas personas, incluso visitó a algunos que estaban detenidos. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Argentina, se jactó de que el gobierno de Milei ha ido terminando con distintas organizaciones sociales que no servían para nada, según dijo la ministra de Seguridad argentina. Y por allí transitó el tono de este encuentro que en definitiva comienza a demostrar, y eso lo han propuesto en ese encuentro, una internacional de la ultraderecha para poder enfrentar lo que entienden es la nocividad del socialismo, de las distintas agendas, la Agenda 2030 particularmente, que es una de las que ha sido más nombrada en este evento que se realizó en la República Argentina y es un evento a los cuales creo que tendremos que irnos acostumbrando en la medida en que se sigan dando este tipo de polarizaciones a nivel político y a nivel mundial. Y lo otro que llamó la atención, y no es porque sea un país importante para nosotros, pero sí a nivel geopolítico, fue lo que ocurrió en Corea del Sur, que de la noche a la mañana, por lo menos hasta donde nosotros sabíamos, era una democracia que más o menos funcionaba con sus instituciones de una manera, bueno, como cualquier país. Sin embargo, esta semana hubo una gran sorpresa cuando el presidente de Corea del Sur, Jun King-yeol, decidió decretar la ley marcial y militarizar el Parlamento, prohibir los partidos políticos en algo que fue directamente un golpe de Estado. Esto porque entendía que desde la oposición del Partido Democrático se hacía una oposición cerril, la oposición tiene además la mayoría en el Parlamento, contra el proyecto de presupuesto que proponía una de las economías más importantes del mundo, como es la de Corea del Sur, y los acusaba también de alguna manera de estar aliados o coligados con el gobierno de Corea del Norte, de Kim Jong-un, nada menos, lo cual determinó que hubiera una serie de protestas masivas de coreanos que salieron a la calle a defender las instituciones, a enfrentarse con la policía en una situación de muchísima confusión que terminó con que 6 horas después el presidente diera marcha atrás con ese decreto, pero ahora todo hace pensar que mañana probablemente sea destituido. Y esto es porque Corea del Sur es un país que tiene también en la esfera geopolítica un rol muy importante en este momento. Muchas gracias, Ale. Nosotros volvemos con Eduardo Delgado, que nos está convocando, está por hablar o hablando ya, está por hablar. Allí vemos las imágenes, Javier Milei en ADM. Estamos aquí en este espacio de ADM para escuchar y aprender de usted. El presidente argentino Javier Milei está siendo presentado por el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing, Jorge Abuchalja. Previamente, el periodista argentino González Oro hizo una, por decirlo de alguna forma extraña, presentación para lo acostumbrado en los almuerzos de ADM, con una música coral atrás, muy elogiosa del presidente argentino Javier Milei. Y ahora, como decíamos, está hablando Jorge Abuchalja.
Están presentes, entre otros, el canciller uruguayo Omar Paganini, el subsecretario también de Relaciones Exteriores, está la ministra de Industria también presente y, como decíamos en la primera salida, mayormente empresarios y cargos gerenciales de grandes empresas de Uruguay. Los dejo con Aguchalja hablando en este momento y, bueno, aguardando las palabras del presidente argentino Javier Milei. Los caminos que tenemos por delante, tanto como nación y también como región. Le reitero nuestra gratitud por aceptar nuestra invitación y por compartir su tiempo y su perspectiva con nosotros. Señor presidente Javier Milei, esta audiencia está ansiosa por escucharlo y por intercambiar ideas en este espacio que ADM ha construido durante 8 décadas como foro de excelencia para el debate y la inspiración. Bienvenido. Bueno, vamos a ir ahora a otro móvil que nos estaba convocando. Martín Duarte está en la chacra del expresidente José Mujica. Martín, adelante. ¿Cómo andás, Rosy? Bueno, buenas tardes para todos. Activa justamente la chacra de Mujica desde la jornada de ayer con visitas de las distintas delegaciones. Hace 15 minutos llegó el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Están reunidos aquí en la chacra y sobre las 15 horas esté previsto que llegue también a este lugar, 15:30 por allí, Luis Arce, el presidente de Bolivia. Con la cámara de Damián Silva vamos a mostrar un poco lo que está sucediendo en estos minutos en la puerta, con un fuerte dispositivo de seguridad. Santiago Peña, que estuvo hoy en la cumbre del Mercosur, señalando en su participación que su país tiene una enorme vocación de integración e hizo hincapié en la importancia de seguir fortaleciendo el bloque. Paraguay tiene una enorme vocación de integración, fue una de las frases que quedó resonando, hizo hincapié en la integración como un estilo de vida y asimismo dijo que no tiene ninguna duda de que el contexto que está viviendo el mundo con guerras, intolerancia, el Mercosur tiene una gran responsabilidad y una gran oportunidad. Reitero que sobre las 15:30, 16 horas va a estar llegando el presidente de Bolivia. Nos vamos a quedar por aquí para estar también haciendo la cobertura para las próximas ediciones de MD Noticias. Muy bien, Martín, y nosotros llegamos al fin de esta manera, una jornada con muchísima información. Vamos a seguir obviamente todo lo que suceda y en la edición central el desarrollo de todas las noticias que están ahora pasando. Nos vamos, volvemos a las 18:55. Que pasen bien, hasta luego. En la última participación de la calle Pou en el Mercosur, el presidente estuvo acompañado del mandatario electo Yamandu Orsi, a quien desafió a mejorar la inserción internacional del bloque. Dos académicos expertos en comercio internacional marcaron sus diferencias sobre los efectos en Uruguay de un posible acuerdo Mercosur-Unión Europea. La socióloga Rosario Aguirre, docente e investigadora de la Universidad de la República, dijo que en este gobierno el sistema de cuidados quedó en la congeladora no solo por los pocos recursos, sino por la poca comprensión de las personas que estuvieron a cargo. El director de promoción de la Intendencia de Cerro Largo, dirigente de la lista que encabeza el actual intendente José Yurramendi, fue detenido con whisky y cervezas de contrabando. Se suspendió la audiencia prevista para hoy por la mega causa de los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wailot, la desaparición de Manuel Liberoff y Washington Barrios y los secuestros de Gabriela Schroeder y sus hermanos. La próxima audiencia se realizará el lunes 16. El Mercosur y la Unión Europea cerraron el acuerdo de libre comercio que se viene negociando desde hace varias décadas y que generará un mercado de 700 millones de personas. La puesta en marcha del acuerdo demandará al menos un año y medio.